Estos Abogados Online, estamos nuevamente aquí para seguir respondiendo consultas, inquietudes de la gente con temas relacionados con el derecho. Hoy estamos con una especialista en derecho penal, la doctora Antonella Travesaro, con quien vamos a hablar de prisión preventiva. Hola Antonella, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a comenzar desde la definición. ¿A qué nos referimos con prisión preventiva? Bueno, es un tema muy interesante que está muy en boga en estos momentos. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, mediante la cual un juez va a imponer una restricción, una privación de libertad ambulatoria a una persona que está sometida a un proceso penal, es decir, que está imputada en un proceso. Antes de empezar a analizar cuáles son los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva, hay que partir de una regla básica que establece la Constitución Nacional, que es el principio de inocencia. Es decir, toda persona se presupone inocente hasta tanto una sentencia penal firme no disponga lo contrario. Esto también está garantizado en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que también tienen jerarquía constitucional. De esto se deriva otra regla, que es la libertad durante el trámite de la causa, y la prisión preventiva entonces aparece como una excepción para cautelar o resguardar supuestos peligros procesales que pueden llegar a aparecer. Pero en principio la regla es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. Si bien en la práctica de los tribunales de nuestra provincia, la regla es totalmente la contraria. Hoy la prisión preventiva la tenemos como la regla y la libertad es una excepción. Bueno, hay diferencias en el tratamiento, ya sea que nos refiramos a la justicia provincial o nacional. ¿Cuáles serían las condiciones para que se determine esta instancia de la prisión preventiva? El presupuesto de validez, antes de poder imponer una prisión preventiva, la persona tiene que estar imputada. En la justicia provincial, esta imputación se llama audiencia imputativa y en la justicia federal es la indagatoria. Si bien a la fecha los requisitos de procedencia de la prisión preventiva son muy similares, tanto en la provincia como en la justicia federal, tenemos que tener en cuenta que son dos sistemas totalmente contrapuestos. A partir del año 2014 nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un sistema acusatorio donde la prisión preventiva va a proceder a pedido de parte y se va a discutir en una audiencia oral y pública. En cambio, en la justicia federal tenemos un sistema inquisitivo, donde la prisión preventiva procede aún de oficio y se resuelve a través de un trámite escrito. ¿Cuáles serían los requisitos? Respecto a los requisitos, la justicia provincial, el Código de Procedimientos de la provincia de Santa Fe, establece 3 requisitos para la procedencia de la prisión preventiva en los artículos 220 y 221. Se tienen que dar 3 condiciones para que proceda esta medida cautelar excepcional. En primer lugar, la apariencia de responsabilidad, es decir, la convicción de elementos suficientes para sostener la probable autoría o participación en un hecho punible. En segundo lugar, la pena en expectativa que prevé ese delito, es decir, tiene que ser un delito que tenga una pena efectiva, es decir, que en el caso de una futura condena no se permita la condena condicional. Y el tercer requisito es la peligrosidad procesal, entendida como peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. Al respecto, el artículo 221 da algunas pautas para poder establecer qué es la peligrosidad procesal. Se tiene en cuenta, entre otras razones, por ejemplo, el comportamiento que tuvo el imputado en el momento del procedimiento, si se resistió al procedimiento o si en cambio prestó colaboración, el arraigo entendido no solamente como un domicilio fijo, sino también la familia, el trabajo, los estudios que pueda tener esa persona. Es decir, una persona que no tenga un domicilio fijo, que no tenga trabajo, que no tenga familia, se presupone que es más peligrosa procesal que otra. En la práctica, obviamente, ¿no? Está también, se puede tomar en cuenta la facilidad que tenga el imputado para abandonar el país, la importancia del daño a resarcir, si provocó algún tipo de amenaza o hostigamiento a víctimas, testigos o denunciantes. Todas esas pautas se tienen en cuenta para considerar la peligrosidad procesal. Esto con respecto a la provincia y a nivel nacional. En la justicia federal tenemos actualmente un mix, porque nosotros en la justicia federal vamos a tener un Código Procesal Penal de la Nación, que es el que está vigente, pero está sancionado un nuevo código, el Código Procesal Penal Federal, que todavía no está en su totalidad en vigencia. Sí está en vigencia, por ejemplo, en Salta y en Jujuy. Y acá en Rosario tenemos solamente algunos artículos que se han ido incorporando, y en lo que hace la prisión preventiva son los artículos 221 y 222. Entonces, en el ámbito federal tenemos que hacer un mix y conjugar estas dos normativas, estos dos códigos. El Código Procesal Penal de la Nación y el nuevo Código Procesal Penal Federal. El artículo 221 establece lo que debe entenderse por peligro de fuga,
que es muy similar a lo que antes relaté respecto a la provincia, que tiene en cuenta el arraigo, el comportamiento que ha tenido el imputado, las circunstancias y naturaleza del hecho. Y el 222 regula lo que debe entenderse por entorpecimiento probatorio. Tiene que haber sospecha de que el imputado pueda llegar a modificar, frustrar, falsificar alguna prueba o hostigar o inducir a algún testigo a que declare de determinada manera o inducir a un perito, por ejemplo, que haga un dictamen de determinada manera. ¿Y cuáles son los plazos? ¿Cuánto puede durar una prisión preventiva? Sí, el plazo en realidad en principio va a durar mientras subsistan los motivos que la justificaron. La Ley Nacional 24390 regula los plazos de la prisión preventiva y en el artículo 1 establece que una prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Salvo existe la excepción en aquellas causas complejas o con multiplicidad de imputados o donde se están investigando muchos delitos, se puede prorrogar de manera fundada por 1 año más. En la justicia provincial nosotros tenemos el artículo 225 que permite cada 90 días revisar esa prisión preventiva para evaluar algún tipo de modificación o revocación. En la justicia federal eso no existe. Y lo cierto es que en la práctica muchas veces las prisiones preventivas duran mucho más que 2 años, que 3 años. Ha habido casos donde hay personas 5 años en prisión preventiva esperando un juicio que no llega nunca. Vamos a hablar de las características de este cumplimiento. ¿Dónde se realiza? Bueno, respecto a dónde se cumple la prisión preventiva, tenemos que tener en cuenta que se cumple en un establecimiento carcelario en las mismas condiciones que un condenado. En realidad, la prisión preventiva se cumple generalmente en peores condiciones a la de un condenado, porque al ser un preso inocente, no se le da la posibilidad de realizar algún trabajo, un estudio, una profesión. Eso se le da todas esas posibilidades a un condenado en el marco de la ley de ejecución penal. El preso preventivo es un preso inocente que está preso por las dudas esperando un juicio. Hay algunas atenuaciones o morigeraciones que se pueden disponer. Concretamente, el artículo 10 del Código Penal establece la posibilidad de cumplir la prisión preventiva en prisión domiciliaria para determinados supuestos que son taxativos. Son 5 supuestos que se pueden dar y que se puede permitir a una persona presa preventivamente cumplirlo en su casa. Es el caso, por ejemplo, de los mayores de 70 años o de un enfermo, una persona que está enferma con una enfermedad terminal, incurable, o de alguna persona que tenga alguna patología que no puede ser tratada adecuadamente en el establecimiento carcelario, también el caso de una persona discapacitada, o de la mujer embarazada o madre de un chico, de un niño menor a 5 años. También en la provincia se prevé la posibilidad de un encarcelamiento con salida diaria laboral, que puede ser el caso de una persona que en el día esté en una unidad de detención y salga a trabajar, y a la noche retorne a esa unidad penitenciaria, o también cumplir una prisión preventiva en una institución terapéutica o educadora, por ejemplo en el caso de una adicción a las drogas. Eso obviamente a la fecha, este año no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Este año están suspendidas hasta las visitas en la unidad penitenciaria, de manera que eso, por las circunstancias que estamos viviendo, eso este año no se pudo hacer. Pero volviendo a los tiempos de la pena, cuando el tiempo que se pasa en prisión preventiva termina siendo mayor que el que dicta la sentencia, o quizás se compruebe su inocencia, ¿esto se compensa de alguna manera? No, en ese caso en realidad lo único que queda es hacer un reclamo por daños y perjuicios al Estado, por haber estado preso siendo inocente, pero bueno, son reclamos larguísimos. Primero hay que hacer un reclamo administrativo previo y después un juicio de daño y perjuicio al Estado. Se puede hacer, y en su momento se ha planteado también la posibilidad, por ejemplo, ¿qué pasa en una persona que ha estado 2 años en prisión preventiva, después queda absuelta en un juicio y dentro de 5 años vuelve a tener una causa? Se puede computar esa especie de pena adelantada que tuvo a un nuevo delito. Hay mucha teoría y mucha doctrina que discute este tema, pero lo cierto es que la única acción que queda es un daño y perjuicio al Estado. Hoy en día es mucho más la gente que está en prisión preventiva que en prisión efectiva, ¿cierto? Bueno, las estadísticas en realidad establecen, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país, que más de un 60% de las personas que están presas son presos preventivos, es decir, personas que no tienen condena, que están a la espera de un juicio o que tienen una condena pero la misma no está firme. El año pasado, en el 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación decretó la emergencia penitenciaria por 3 años en las cárceles federales por la sobrepoblación que hay en las cárceles. Y esto se da justamente por el alongado trámite que tienen las causas. Y esto se da también, sobre todo, en las causas federales, es decir, una persona imputada por un delito federal puede llegar a juicio dentro de 4 años en prisión preventiva.
lo cual es una locura, pero en la práctica ocurre así. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no hay resoluciones más rápidas para evitar seguir acumulando tanta gente sin condena? Bueno, sobre todo acá en Santa Fe nosotros tenemos, por ejemplo, 2 juzgados de instrucción federales, 2 jueces que tienen que resolver no solamente la situación de Rosario, que es terrible como está, bueno, todos vemos a diario lo que es la inseguridad y lo que son las causas federales de narcotráfico en nuestra ciudad. Hay solamente 2 jueces que no solamente resuelven todo lo que es Rosario, sino también San Lorenzo, Pérez, es decir, todo el cordón industrial que rodea Rosario. La verdad es que no dan abasto. Hay 3 fiscalías federales también, es muy poco. Ya el presidente, cuando asumió el año pasado, propuso la creación de un juzgado federal, por ejemplo, en San Lorenzo. San Lorenzo mueve mucho estas causas y son resueltas acá en Rosario, entonces la verdad es que no dan abasto. ¿Podríamos decir que estas prisiones preventivas de alguna manera afectan el Estado de Derecho de un país? Sí, por supuesto. Porque como te digo, la regla constitucional es el principio de inocencia y con eso el principio de libertad. Y lo que pasa en la práctica es todo lo contrario. Una persona imputada o acusada de un delito ya sobre todo socialmente, se considera que la persona ya es culpable y que ya tiene una condena. Hay mucha confusión en la gente en ese sentido. Cuando se imputa a alguien, generalmente la gente piensa que ya está condenada, que ya es culpable, y estamos muy lejos de eso. En la provincia, generalmente, desde que imputan a una persona hasta que llega a juicio, pasan no menos de 2 años. En el medio, obviamente, esa persona está presa preventivamente y a lo mejor, llegado el juicio, quedan absueltos, es decir, que son inocentes. La semana pasada me tocó intervenir en un juicio donde 3 jóvenes de entre 20 y 22 años, después de haber transitado 2 años en prisión preventiva, fueron declarados absueltos en un juicio oral y público. Es decir que estamos evaluando, obviamente, si bien no está firme todavía esa sentencia, la posibilidad de hacer un reclamo al Estado por el tiempo que estuvieron presos sin ningún sentido. Bueno, Antonella, muchas gracias. Vamos a contarles a toda la gente que aquí al lado mío aparecen todos los datos de la doctora Antonella Travesaro para todos aquellos que quieran enviar un WhatsApp, solicitar una consulta. En lo que respecta a este video, bueno, gracias por haber llegado hasta este momento. Si les gustó, les pido que pongan me gusta, que lo compartan, que se suscriban y que activen la campanita para que luego YouTube les avise de los nuevos lanzamientos. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima.